Buenas, aquí un nuevo vídeo que lo quería titular Nauscopia. ¿Qué es esto de la nauscopia? Pues un estudio que se ha perdido, era de un francés, no sé muy bien cómo se pronuncia, Botino, tal vez Botineo, Botino. Bueno, este francés, a finales de 1800, pues era un hombre que conseguía ver barcos a una distancia de 500, de 800 kilómetros, algo fantástico. Ver un barco cuando no hay medios ni hoy en día para ver un barco a esas distancias tan enormes, de 300, 400, 500 kilómetros, muy largo. O sea, hoy en día no hay ningún radar ni ningún telescopio marino que pueda ver los barcos a esa distancia. Pero este Botino, a través de su técnica, los conseguía ver. A este hombre lo trataron de hechicero, de brujo, de que aquello no podía ser, pero sin en cambio este hombre acertó más de 100 veces. O sea, este hombre era un ingeniero que estaba destinado en las Islas Mauricio, y él, pues, a través de mirar el horizonte, pues había algo en el horizonte que él veía los barcos, la cosa que decía, bueno, dentro de 2 días llegan 4 barcos. Y resulta a los 4 días llegaban los 4 barcos ahí. Entonces la marina, los militares, pues no se lo creían, pero él lo hacía. Lo que quiero presentar aquí es cómo este hombre, Botino, con su técnica Nauscopia, podía ver los barcos a esas distancias tan enormes. Ya le digo que ni radares ni telescopios llegan a eso. Esta técnica que tenía, lo que se dice sobre él es que esta técnica pues se ha perdido. No hay nada sobre ella, se ha perdido. Él, además, lo que cuenta la enciclopedia es que no dejó nada escrito. Se lo enseñó un poco a la gente de Mauricio, pero no hay constancia de cómo lo hacía. La cosa es que lo hacía. Incluso estuvo en la corte, visitó la corte y para ver qué método empleaba para ver los barcos a esa distancia. Llevo días estudiando, pensando cómo lo podía hacer. Y bueno, he llegado a una conclusión que aquí voy a exponer y a ver qué les parece. La cuestión es que este hombre estaba en la isla Mauricio, rodeado de mar, todo de mar. Esto es mar. Si se han dado cuenta, el sol, claro, cuando se aleja, baja, llega un momento el sol, llega un momento que el ángulo de su rayo es tan bajo que ilumina las nubes por abajo. Tanto al amanecer como al atardecer, el sol ilumina de rojo las nubes. Claro, esto solamente es posible en una tierra plana y una tierra inmóvil. Pero bueno, dejemos aparte lo de la tierra plana y veamos cómo pienso yo cómo lo hacía este hombre. O sea, los rayos inciden en el mar, pensemos que este hombre estaba en una isla, rodeado de mar, el sol daba en el mar o océano, hace de espejo, El sol, cuando está muy bajo, está alumbrando a la luna por abajo. O sea, el ángulo que hace alumbra. ¿Por qué? Porque el mar hace de espejo. Pero, ¿qué pasaría si entre el sol y la nube, que la nube hace de pantalla, es como una pantalla de cine, o sea, la nube se ilumina por abajo a última hora del día y a primera hora del día? Se ilumina por abajo. ¿Por qué? Porque el sol da en el mar y el mar
hace de espejo e ilumina la nube debajo. Pero ¿qué pasa si ponemos un barco en medio? Ya hemos dicho antes que esto es el océano, el mar, hace de espejo. Pues, a ver que cojo la tiza. Cuando el sol, tenemos el barquito aquí, el sol está tan bajo que aquí el barquito nos hace una sombra muy grande. Entonces, si el sol le da al barco, el barco hace una sombra, esa sombra tiene que reflejarse en la nube. O sea, la forma del barco, aunque parezca increíble, la forma del barco quedaría reflejada en la nube. Aquí quedaría reflejada en forma de sombra el barquito. O sea, aunque esté a mucha distancia el sol, la sombra del barco, claro, el barco formaría una sombra muy alargada, muy alargada. Pero esa sombra, cuando no hay barco, el sol ilumina toda la nube por debajo. Pero si interponemos un barco, el sol a ese barco le hace sombra y esa sombra no se va a reflejar aquí. Aquí se van a reflejar del sol todos los rayos que le vengan directo porque tenemos el espejo que es el mar. Entonces esa sombra se quedará plasmada en la nube, en la parte debajo de la nube, como si fuera una pantalla de cine. Pero lo que vemos claro, ver el barco a 500 kilómetros, eso es imposible. Para el ojo, para un telescopio, no sé si hoy en día existe algún telescopio que pueda ver un barco a 500 kilómetros, pero la cosa que este hombre ya lo hacía a finales de 1800. Claro, lo trataron de todo, pero la explicación que tiene, lo que pasa es que, claro, también decía que hay que tener un ojo muy, muy, muy entrenado para ver esto aquí. Pero claro, lo que hay que saber, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que mirar para ver señales de que hay un barco bien lejos en esa línea que se está mirando? Pues simplemente yo lo que veo aquí es que el sol le da al barco, el barco te hace sombra y esa sombra, el sol aquí, iluminará toda la nube por debajo. Pero claro, la parte que el barco haga sombra, aquí, debajo de la nube, mostrará la silueta del barco. Sí, más alargada, más lo que quiera. La cuestión es que este hombre, Botino, pues lo veía. Él lo veía y según la enciclopedia, acertó muchísimas veces y no se lo creían y lo trataban de charlatán, de brujo, de tal y que cual. Y de esto, pues, si había algo, se ha borrado. Pero, ¿qué es posible? Yo creo que sí. Cuando el sol está abajo, sabemos que las nubes las reflejan aquí. Pensemos ahora que no está el barco. El sol, que está muy bajo, pega en el mar, que te hace de espejo y refleja toda la nube por abajo. Pero si interponemos el barco, ese barco, la sombra del barco, se verá aquí. O sea, quedará la nube iluminada a excepción de la sombra del barco. Claro, es lo que veía Botino en esta nueva ciencia, que no hay documentación sobre ella, no se sabe nada, porque claro, es que aquí decir que puede ver un barco a 500 kilómetros dirá, bueno, esto, sobre todo en una tierra esférica, es imposible, pero en una tierra plana sí que es posible. No sé si comprenderán el concepto. La cuestión es que ese hombre que vivió hace tanto tiempo, pues podía ver los barcos a tal distancia. ¿Cómo lo hacía? Nadie lo sabe. No ha dejado nada escrito, o si ha dejado algo escrito está bajo llave. La cuestión que yo analizando esto,
creo que la técnica esta de nauscopia, seguramente que se trate de esto. Es lo más lógico. El sol cuando está abajo le da al barco, el barco te hace una sombra y claro, el sol, los rayos del sol que hacen ángulo con el mar, iluminan las nubes debajo. Si ponemos una sombra aquí, aquí saldrá la sombra. ¿Qué tipo de sombra? Precisamente la sombra del barco. Sobre este hombre también se cuenta, claro, lo tenían allí en la isla Mauricio, allí pues lo tenían dijo una vez, bueno, dentro de 2 días vendrá un barco con 3 palos, con 4 palos, cuando en aquel tiempo los barcos de 4 palos, pues, o no había o había muy pocos. ¿Por qué? Porque lo había visto aquí. Pero hay que ser muy hábil para verlo aquí. Pero claro, los barcos aquellos se presentaron en la isla Mauricio a los 2 días. Decía, bueno, esto es brujería, esto es tal y cual. No, esto es tan simple como esto. El sol cuando está abajo se refleja en el mar y todos sus rayos van, iluminan la nube. Pero si tenemos una sombra de un barco, la sombra también queda reflejada en la nube. Bueno, a ver cuánto tenemos. Ya casi que voy terminando. Bueno, la cuestión es que si quieren un poco más de información, busquen ustedes Botiniao, se escribe, y la técnica que él nombró, él bautizó como nauscopia, que claro, es que no hay información sobre esto, y la cuestión que acertó más de 100 veces, eso son muchas veces. Incluso todo llamado a la corte, ya lo dije antes. La cuestión es que él veía barcos infinitamente lejos y la gente, incluso hoy en día, de esto no se habla, no se dice nada, esto está perdido, pero la cuestión es que yo lo veo de esta manera, tan simple como he repetido ya varias veces. El sol cuando está abajo ilumina texto, pero si se pone tal, pues la sombra del barco a la nube. Y lo que veía él en la nube, pues es que había partes sombrías, tal vez, o líneas rectas, que formaban, tal vez, de alguna forma él veía el barco aquí, veía la sombra del barco. Claro, la nube es como una pantalla de televisión, una pantalla de cine, no son regulares, cuesta de verlo. Pero bueno, si uno tiene la vista bien, puede ver el barco. Es así tan sencillo como lo veo yo. Bueno, pues vamos acabando. Espero que les guste y lo comprendan. Y este señor francés, Botino, pues otra de las cosas que como no interesan, me parece a mí, se han tirado a la basura o se han metido bajo llave y una gran ciencia, pero claro, no conviene en este sistema heliocéntrico y se ha quitado de en medio. Bueno, hasta luego y gracias.